Mateo 24. Breve introducción. Mirad, no seáis engañados. Así es como Jesús responde a la serie de preguntas que sus discípulos le hacen. Esta respuesta es otra manera de decirles que no seáis ingenuos o demasiado confiados. Y Jesús, tras la sugerencia o la advertencia hecha a sus discípulos, comienza por asegurarle que habrá una señal que será inequívoca, visible, y que no tendrá nada que ver con señales políticas, naturales o enfermedades, pues tales cosas siempre se darán por desgracia en el mundo. No. La señal que Jesús les ofrece es mucho más perversa y fácil de reconocer, pero que aún así tendrá mucha efectividad. Y ese signo no es otro que un gran engaño. El propio Jesús nos confirma que este falso Mesías engañará a muchos. Y los falsos profetas también. E incluso muchos verán en él, en Jesús, un tropiezo insalvable, lo cual hará que muchos apostatarán de la fe y entreguen a sus propios hermanos en la fe. De ahí que la iniquidad consiga enfriar el amor de muchos. Ahora bien, todo esto es, como he dicho, una panorámica de lo que acontecerá para que sus discípulos sepan interpretar qué, pues el tiempo del fin y la destrucción del templo. Jesús les dice que, el que persevera hasta el fin será salvo, pero esta indicación no es hecha a los apóstoles, sino para aquellos que se verán envueltos en ese engaño tan nefasto. El Señor Jesús promete que aquel que haga caso a su advertencia y crea en su evangelio, se salvará de tal engaño y superará la tribulación que se iniciará en su iglesia por causa suya. Pero en el versículo 14, llega el fin. Pero, ¿qué fin? El de la época. ¿Y de qué forma se da ese fin? Pues lo dice en el versículo siguiente. Con la llegada de la abominación desoladora en el templo. El fin de una época llega de la mano del ejército romano al destruir el templo de Jerusalén. Será el fin del judaísmo tal y como el pueblo lo conocía hasta ahora. El fin de las ofrendas y sacrificios, el fin de la ley levítica y del sacerdocio. ¿Qué es lo que nos dice los versículos comprendidos entre el 15 al 22? En los versículos siguientes, comprendidos entre los versículos 23 al 28, les dice que su venida no se ocultará a la vista de nadie. No estará en tal lugar o tal sitio, sino que, como un relámpago brillante, luminoso, que corta el cielo de punta a punta será su señal. Un signo que todos podrán ver sin que nadie les señale dónde está. El versículo 24 está dirigido a los líderes que serán ellos, los apóstoles, que guiarán al rebaño para que les adviertan que, pese a la contundencia de las señales de estos falsos profetas, no vienen de la parte de Dios. ¿Y cómo sabemos que esto es así? En el versículo 25, Jesús les dice que han sido avisados con antelación. La venida del Hijo del Hombre. Versículos del 29 al 36. Ciertamente, este pasaje ha causado y continúa haciéndolo mucha controversia. Y para poner estos versículos en contexto y su tiempo, debemos saber cuándo tendrán lugar o si, por el contrario, esto ya sucedió. Por lo tanto, recurriremos a las palabras de Jesús. En el versículo 34, nos dice lo siguiente: de cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Cómo interpretar tal advertencia? ¿Sugiere estas palabras que habrá una generación en el futuro en la que debe cumplirse estas señales? El contexto de todo el capítulo 24 nos dice que no. Es más, durante el Evangelio de Mateo, son repetidas las ocasiones que Jesús da esta misma advertencia. Luego, si era la generación de coetáneos de Jesús, debemos saber interpretar qué nos dice los versículos del 29 al 36. En el versículo 29, se nos da unas series de advertencias que tienen como protagonistas a los elementos astrológicos que bien podría confundir si se interpretan literalmente, y quizá podríamos creer que los apóstoles estuvieran esperando estas mismas señales, de las cuales, en ningún momento, se menciona en el Nuevo Testamento cuando se habla del regreso de Cristo. Por lo que debe tener otra explicación e interpretación bíblica. El Evangelio de Mateo fue redactado en su integridad para una comunidad judía. Y es en estos elementos donde debemos mirar. El Antiguo Testamento recoge una serie de signos como estos, sobre todo, cuando los profetas advertían de un juicio a Israel. Porque estos símbolos, como ahora veremos, es la representación misma para ese pueblo físico. Para ello, fijémonos en Génesis capítulo 37 y los versículos del 9 al 11.
soñó un otro sueño, y lo contó a sus hermanos, diciendo, He aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió, y le dijo, ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Sabiendo que representa esos símbolos astrológicos, el versículo que le precede nos será más fácil de interpretar, si seguimos en el mismo contexto judío. Tanto el versículo 29 y el 30, hablan de juicio. El 29, sobre quién cae dicho juicio, y el 30, es quien lo ejecuta. Veamos lo que dice en Isaías, profecía sobre Egipto. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube, y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. La nube en este texto, y en el versículo 30 de Mateo, es una representación alegórica de cómo la gloria de Dios en Cristo Jesús juzgó a Israel por su apostasía y desobediencia. El versículo 31 es muy parecido al texto que encontramos en Apocalipsis 7. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Este texto es una representación simbólica de cómo la soberanía de Dios detiene los acontecimientos para dar tiempo a sus escogidos a que sean sellados. El versículo 31 nos dice que sus ángeles, mensajeros a sus apóstoles, serán enviados a todo el mundo para advertir con voz de trompeta, elemento que se utilizaba en el templo para llamar a los judíos a la oración. En este caso, son enviados para la proclamación del Evangelio, tal y como se dijo en el versículo 14, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Para que llegara el fin de una época y reuniera a sus escogidos, al remanente que había de ser salvado del juicio de Dios. Ahora veremos que los versículos del 37 al 42, explica la parábola de las 10 vírgenes. Veámoslo. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado, y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada, y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría, y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: «He aquí viene el esposo, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron diciendo: «Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas». Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: «Es Señor, Señor, ábrenos». Mas él, respondiendo, dijo: «De cierto os digo, que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir». Y lo mismo ocurre con los versículos 45 al 51. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón:
mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, allí será el lloro y el crujir de dientes. Parábola de los talentos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos, y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo, siervo malo y negligente, sabías que siego donde no sembré, y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle, pues, el talento, y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene, le será dado, y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Después de esto, llega el punto fuerte de la culminación del juicio a Israel, el juicio final. Que nos dice que será juzgado y por qué. Y tal juicio ya fue con antelación advertido y profetizado por el profeta Ezequiel. De nuevo comparemos textos. Mateo 25, versículos del 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, y me disteis de comer, tuve sed, y me disteis de beber, fui forastero, y me recogisteis, estuve desnudo, y me cubristeis, enfermo, y me visitasteis, en la cárcel, y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento, y te sustentamos, o sediento, y te dimos de beber. Y cuando te vimos forastero, y te recogimos, o desnudo, y te cubrimos. 39. O cuando te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti. Y respondiendo el rey, les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre, y no me disteis de comer, tuve sed, y no me disteis de beber, fui forastero, y no me recogisteis, estuve desnudo, y no me cubristeis, enfermo, y en la cárcel, y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, o en la cárcel, y no te servimos. Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Ezequiel 34. Vino a mi palabra de Jehová, diciendo, Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza, y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, he ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos.
¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura, y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová, vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos, y no apacentaron mis ovejas, por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas, y las reconoceré. ¿Cómo reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas? Así reconoceré mis ovejas, y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos, y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra, y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas, y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco, allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida, y haré volver al redil la descarriada, vendaré la perniquebrada, y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras, enturbiáis además con vuestros pies las que quedan. Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies, y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Por tanto, así les dice Jehová el Señor, he aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Yo salvaré a mis ovejas, y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Y estableceré con ellos pacto de paz, y quitaré de la tierra las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques. Y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvias de bendición serán. Y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán sobre su tierra con seguridad, y sabrán que yo soy Jehová, cuando rompa las coyundas de su yugo, y los libre de mano de los que se sirven de ellos. No serán más por despojo de las naciones, ni las fieras de la tierra las devorarán, sino que habitarán con seguridad, y no habrá quien las espante. Y levantaré para ellos una planta de renombre, y no serán ya más consumidos de hambre en la tierra, ni ya más serán avergonzados por las naciones. Y sabrán que yo Jehová su Dios estoy con ellos, y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor.